Bienvenidos a un programa más de Somos tu Salud, el espacio divulgativo de HM Hospitales. ¿Sabían ustedes que desde la Unidad de Diagnóstico Avanzado en Epilepsia de HM CINAC en Barcelona se ha operado con éxito a pacientes que llevaban más de 20 años padeciendo crisis periódicamente, consiguiendo de esta manera acabar con ello a pesar de su extrema complejidad? Para explicarnos cómo se ha logrado este hito y conocer más sobre la epilepsia, contamos hoy con la presencia del doctor Rodrigo Rocamora, responsable de dicha unidad. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto estar aquí. Un placer. La primera pregunta es obvia, ¿qué tipos de epilepsias existen? Bueno, las epilepsias fundamentalmente se dividen en dos grandes tipos. Las epilepsias que comienzan en una zona focal del cerebro, es decir, algún punto, y desde ahí se propaga a otras zonas del cerebro, o bien epilepsias que se producen simultáneamente en ambos lados del cerebro, que llamamos generalizadas. Es la gran clasificación de las epilepsias, ¿no? Diciendo como paso previo que las epilepsias, para la gente que no lo sepa, son descargas eléctricas descontroladas de neuronas, de células que están en el cerebro, que de pronto comienzan a producir, digamos, conexiones que son anómalas y de acuerdo a dónde se encuentre esta descarga va a producir diversos síntomas. ¿Y qué la origina, ¿no? ¿Cuáles son sus causas más frecuentes? Hay múltiples tipos de causas distintas y van a variar un poco de acuerdo a la edad a la cual aparezcan las epilepsias. Pero las causas más comunes, por ejemplo, la edad adulta ya o la tercera edad, pueden ser causas neurodegenerativas, pueden ser tumores, pueden ser lesiones vasculares. Y en la parte más temprana de la vida pueden ser alteraciones genéticas, alteraciones del desarrollo o problemas del parto. También últimamente se ha descubierto que hay causas autoinmunes que pueden causar epilepsia, o sea, el mismo organismo reacciona contra el cerebro y provoca este tipo de lesiones que producen crisis epilépticas. ¿Y cuál es la incidencia que tienen en la población infantil, los más pequeños? En los más pequeños suele ser entre 0,5 y 1% de la población infantil. Y es muy interesante porque dentro de las patologías neurológicas infantiles crónicas es la patología más importante, la más frecuente. ¿Y cómo se adaptan en este caso, en este colectivo, los protocolos? Los protocolos son un poco distintos, ¿no? Por ejemplo, los niños no pueden ingresar solo como ingresan los adultos, sino que siempre ingresan normalmente con la madre, a veces otro familiar cercano, que se produce un ingreso, por así decirlo, familiar. Se trata de que la habitación también sea una habitación que sea más agradable para el niño, que tenga colores, que tenga figuras, que tenga dibujos, y se permite que el niño pueda tener un ámbito de movilidad dentro de la habitación, con la cual no va a estar tan, digamos, restringido para sus actividades normales de niño o de niña, ¿no? Una adaptación, lógicamente, al entorno y a su propia inquietud, ¿no? Como niño. Doctor, ¿qué entendemos por epilepsia refractaria y, en este caso, cómo se diagnostica? Okay, la epilepsia refractaria es muy importante. Es un concepto que dice lo siguiente. Cuando una epilepsia no responde al uso de fármacos anticonvulsivos, que es la nueva fármaco que se llama los fármacos anticrisis, luego de usar dos fármacos de este tipo, si el paciente sigue teniendo crisis, esto ya se llama epilepsia fármaco-resistente. Y esto es tremendamente importante porque una vez que se diagnostica esta epilepsia, hay que pasar a realizar toda una serie de pruebas diagnósticas que están abocadas, primero, a un diagnóstico preciso de la epilepsia y segundo, para evaluar si estos casos son operables o no. Pero aunque no lo sean, es necesario realizar estas pruebas específicas porque a veces hay tratamientos que de acuerdo al tipo muy específico de causa se pueden utilizar específicamente. Y doctor, ¿cómo se debe de actuar ante una crisis convulsiva? Estas son las crisis que la gente conoce, que puede haber visto por la calle, y espero que no con un familiar, pero son estas crisis donde los pacientes caen al suelo, convulsionan y comienzan a tener estos movimientos que nosotros llamamos tónico-clónicos, ¿no? Pueden ir acompañados de incontinencia urinaria, pueden ir acompañados de mordedura lingual y realmente hay bastante mal hacer, por así decirlo, entre los conocimientos a veces del mismo personal sanitario. Lo que hay que hacer con estos pacientes es simplemente esperar que la crisis pase, no hacer nada, evitar que, por ejemplo, el paciente se pueda golpear, si vemos que se está moviendo y está cerca de algún objeto contundente, evitar que se golpee la cabeza. Y una vez que la crisis ha terminado, hay que colocar al paciente de costado para que pueda respirar bien y no se vaya a ahogar o a tragar su propia saliva, pues se produce mucha salivación durante estas crisis, porque esto podría producir otro tipo de complicaciones, ¿no? Por lo tanto, simplemente en el momento de la crisis, evitar que el paciente se golpee y una vez que pase,
ponerlo de costado para que respire hasta cuando ya recupere normalmente la conciencia. ¿Por qué es tan importante contar con una unidad de epilepsia que tenga o que disponga de enfermería 24 horas? Eso es tremendamente relevante porque lo que hacemos en las unidades de epilepsia es evidenciar crisis. Nosotros favorecemos que el paciente tenga crisis en un ambiente controlado para que de esta forma podamos llegar a un diagnóstico, probablemente de la localización de la epilepsia, ¿no? Que es lo que estamos buscando en ese momento. Pero para que no se produzcan las complicaciones que suelen ocurrir en la calle o en otros ambientes, tenemos que tener un personal de enfermería y un personal técnico que esté 24 horas al día con dedicación exclusiva al paciente. Eso hace o eso marca la distinción de calidad de un servicio de este tipo. ¿Y qué otras pruebas se necesitan en los pacientes, además de la monitorización de vídeo? Además de este tipo de estudio, es necesario tener un protocolo de resonancia magnética craneal específico, con un protocolo específico de epilepsia como el que tenemos aquí en el hospital, y hacer una valoración cognitiva, que también no es cualquier valoración cognitiva, sino que está directamente enfocada a encontrar qué foco del cerebro no está funcionando bien o qué área no está funcionando bien para correlacionarlos con el resto de áreas. Estas son las pruebas fundamentales y después tenemos otras más avanzadas como pueden ser la tomografía por emisión de positrones, que también tenemos en la casa, el SPECT, que se inyecta una sustancia radiactiva durante una crisis, pero estas son pruebas que se hacen en una segunda fase del estudio. Y en el caso de los tratamientos quirúrgicos, ¿para qué tipo de epilepsias pueden darse? Fundamentalmente lo que son epilepsias focales. Entonces, las epilepsias focales pueden ser causadas por una lesión, que normalmente vamos a ver en una prueba de imagen, y la resección o la cirugía va a ir enfocada a quitar esa lesión y el área que genera las crisis. O bien, si no hay lesiones que podamos ver, pero sabemos que están ahí, se pueden implantar electrodos intracraneales para poder ya realizar un registro desde dentro del cerebro y poder comprobar dónde se encuentra el foco epiléptico. Doctor, ¿por qué es tan importante el seguimiento del paciente después de la intervención y cómo se hace desde HM Naudelfos? Muy bien. Esto es muy relevante porque después de un procedimiento quirúrgico, el cerebro vuelve a reorganizarse. Las redes neuronales cambian su estructura y pueden ocurrir cierto tipo de complicaciones antes o después, ¿no? O sea, digamos, después del procedimiento quirúrgico, en el paso de las primeras 24 horas, que son las complicaciones agudas, y las complicaciones que pueden ocurrir posteriormente. Nosotros tenemos un protocolo muy estricto en que tanto nosotros como el equipo quirúrgico sigue viendo al paciente hasta un plazo de 5 años posterior a la intervención y vamos regulando lo que hacen los fármacos antiepilépticos con el paciente posteriormente, ¿no? O sea, vamos reduciendo poco a poco los fármacos, vamos controlando con pruebas que la epilepsia no se reactive y de esta forma aseguramos, digamos, le damos la mayor opción al paciente para que tenga un buen pronóstico postoperatorio y que quede libre de crisis en última instancia. Doctor, por último, para finalizar, ¿qué es lo que asegura la calidad en este tipo de intervenciones para arrojar confianza, seguridad a los pacientes en este caso? Bueno, ese es un aspecto muy importante, Roberto. La calidad, en última instancia, la otorga la experiencia que tenga el equipo profesional. Este tipo de diagnósticos y tratamientos lo realizan equipos multidisciplinarios compuestos por neurólogos especializados en epilepsia, por neurocirujanos especializados en epilepsia, por neuropsicólogos especializados en epilepsia, radiólogos también especializados en esta área. Entonces, en la medida que cada uno de los integrantes de este equipo pueda asegurar un procedimiento, que pueda asegurar experiencia en el ámbito, es lo que la mayor seguridad va a obtener el paciente. O sea, hay muchas ofertas hoy por hoy de temas quirúrgicos en epilepsia, pero realmente la calidad asistencial basada en el equipo de profesionales la pueden otorgar pocos centros hoy en día. Sin duda, estoy completamente seguro. Doctor Rocamora, muchísimas gracias, un placer. Mucho gusto. Y a todos ustedes ya saben un poco más sobre la información vinculada a la epilepsia, pero saben que pueden informarse a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.